Estimados hermanos y amigos, el tema de hoy es Isaías y el que pleitea con Dios. Pleitear es discutir, discutir con propósitos contenciosos o contradictorios. Y según la Biblia, la naturaleza humana pecaminosa lleva a eso, nada más y menos que con Dios. Así es el ser humano orgulloso y rebelde, empeñado en tener la razón sobre todas las cosas, y si es necesario, discute hasta con el propio Dios. Eso parece surrealista, pero es cierto. Lo afirma la Biblia, y lo hemos visto en numerosas ocasiones en nuestra experiencia cotidiana al compartir el mensaje de Dios sobre el pecado humano, sus consecuencias y su remedio. Cuando el pecador cree tener la razón sobre algo, hasta Dios se equivoca si afirma lo contrario. ¿Por qué, si no fueron rechazados todos los profetas del Antiguo Testamento que anunciaban la palabra de Dios? ¿Por qué fueron rechazados? Pues sencillamente porque la gente no aceptaba su palabra. No importaba que ellos dijeran, Dios ha dicho. Ellos pensaban otra cosa y rechazaban a los profetas. ¿Por qué si no el Señor Jesucristo tuvo permanentes discusiones y conflictos con los religiosos de su época? ¿Por qué? Por lo mismo, porque los judíos no aceptaban su palabra, su mensaje. El profeta Isaías habla de lo lamentable que es pleitear con Dios, discutir con Dios, contender con Dios. Y es por eso que debemos preguntarnos, ¿qué es pleitear con Dios? ¿Y cómo se pleitea con Dios? El profeta Isaías habla de una obra salvadora soberana de Dios para su pueblo, a través de un instrumento humano no creyente llamado Ciro, un rey persa. En un momento de su predicación, el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento nos recuerda estas cosas en numerosas ocasiones. También el Señor Jesucristo. El Nuevo Testamento insiste que el mensaje de los profetas fue un mensaje de Dios. El Nuevo Testamento insiste en que lo que los profetas dijeron, también Isaías, fue palabra de Dios. A pesar de eso, el pueblo de Israel no lo admitió como tal palabra de Dios. Y los profetas se limitaban a hablar de lo que Dios les decía sobre el futuro de Israel. Por su pecado serían castigados, por su pecado serían llevados en cautividad a una tierra ajena, estarían allí un tiempo, y por la gracia y misericordia de Dios, pasado un tiempo, volverían de nuevo a la tierra prometida. El profeta Isaías hablaba de todo esto. Y cuando llegó el momento de hablarles del regreso a la tierra prometida, les dijo el profeta que lo haría a través de un rey persa, un rey lógicamente pagano, un rey que no tenía nada que ver con el pueblo de Israel. En Isaías 45:13 se dice, yo lo desperté en justicia y enderezaré todos sus caminos. Él edificará mi ciudad y soltará a mis cautivos, no por precio ni por dones, dice Jehová de los ejércitos. Dios haría volver a su pueblo del cautiverio usando a un rey persa. Isaías 45, 4 al 5. Por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre, aunque no me conociste. Yo soy Jehová, y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí.
yo te ceñiré, aunque tú no me conociste. Ciro no conocía a Dios. A pesar de todo, de que no era creyente, de que no era salvo, Dios lo usaría para hacer volver a su pueblo del cautiverio babilónico, hacerlo volver a la tierra prometida, a la tierra de Judá. La obra de Dios a través de un pagano, como era Ciro, no es la forma común en la que Dios obra. Hay que admitirlo. Isaías 45, 1 al 3. Así dice Jehová a Ciro, al cual tomé para sujetar naciones y reyes, para abrir delante de él puertas. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro, y te daré los tesoros y secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel. Por tanto, no es frecuente que Dios use instrumentos piles para realizar su obra santa. Y algunos judíos coetáneos a Isaías pensaban que ni Ciro ni su obra era la persona ni el método adecuado para redimir a Judá, para hacerle volver del cautiverio. Y con ello mostraban su desacuerdo profundo con Dios. Isaías 45, 6 al 7. Para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo, decía Dios. Yo, Jehová, y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. Y Dios, ante esa actitud de incredulidad, de litigio, de pleitear con él, lo primero que les decía es que él era Dios. El que decía aquello, el que hablaba de esa obra, a través de un pagano, era Dios. Y que ese Dios es el que crea la luz, pero también las tinieblas. El que crea la paz, pero también la adversidad. Ese Dios lo crea todo. Y por tanto puede servirse de todo, de la luz y de las tinieblas, de la paz y de la adversidad, para realizar sus planes eternos. Isaías 45, 11 al 12. Así dice Jehová, el Santo de Israel y su formador. Preguntadme de las cosas por venir, mandadme acerca de mis hijos y acerca de la obra de mis manos. Yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre. Yo, mis manos extendieron los cielos y a todo su ejército mandé. Dios es dueño y señor de toda su creación, de toda su creación, de toda la obra de sus manos. Por tanto, Él puede servirse de ella soberanamente, según le plazca, según sus planes eternos. Así pues, pleitear con Dios, discutir con Dios, contender con Dios, con su forma de proceder, con sus planes, supone rechazar o contradecir su voluntad soberana, la voluntad que él expresa en su palabra. Incluso supone acusarle de ser injusto. En Isaías 45, 9 al 10 se dice, ay del que pleitea con su hacedor, el tiesto con los tiestos de la tierra. Dirá el vaso al que lo labra, ¿qué haces? ¿O tu obra no tiene manos? Ay del que dice al padre, ¿por qué engendraste? Y a la mujer, ¿por qué diste a luz? Pleitear con Dios es enfrentarse al Dios único y verdadero, al Dios dueño de todo, al que lo sabe todo, aquel que puede usar todas las cosas para hacer su voluntad, aquel que escribe derecho con trazos torcidos. En Romanos 9, 13 al 15 se dice, como está escrito, Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que Dios haya amado a uno y no amado al otro? ¿Podemos por esto cuestionar a Dios? ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera.
Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Por tanto, la obra de Dios no siempre nos es agradable ante nuestros ojos humanos, pecadores, nuestros ojos finitos, que ven lo externo, que no entienden el propósito final de las cosas. Ante nuestros ojos, no siempre lo que Dios hace es lo correcto. Y por eso tenemos la tendencia a discutir, a altercar, a pleitear con Dios. Pero en el fondo, quien alterca con Dios es una persona soberbia e ignorante que no conoce a Dios, que no conoce con quién se está metiendo, con quién está discutiendo. No conoce que Dios es inmenso, que su sabiduría es infinita, que Él sabe por qué hace cada cosa y el tiempo en que hace cada cosa. Y por eso, por esa ignorancia, por esa arrogancia, por esa soberbia, el ser humano, la criatura, se atreve a discutir con Dios. Por eso en Romanos 9, 19 al 21, dice el apóstol Pablo, me dirás, ¿por qué inculpa? Porque ¿quién ha resistido su voluntad? Y dice Pablo, mas ¿quién eres tú? Fijaos en estas palabras. ¿Quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro, la criatura efímera, frágil, el vaso de barro, al que lo formó, al hacedor, al creador. ¿Por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Romanos 9, 22 al 24. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales ha llamado de los judíos y de los gentiles. Por tanto, Dios es soberano, es creador, es dueño de todas sus criaturas. Y Él puede usar y servirse de ellas para sus fines, que son siempre santos, justos y buenos. Dios nunca hace nada malo. Aunque a nosotros no nos lo parezca, Dios siempre hace lo bueno. Y a veces lo que hace Dios no lo entendemos. No lo entendemos. Como cuando Jesús quiso ir a la cruz y Pedro no lo entendió. Y le dijo, Señor, en ningún modo esto te acontezca. Y Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás. Me eres tropiezo. Por tanto, lo que Dios hace está bien y no depende del aprecio humano ni de que nosotros lo aprobemos para que esté finalmente bien. Lo que Dios hace está bien y está bien solo porque Él es Dios, porque Él es infinito, Él es inmenso y todo lo que hace está bien. ¿Cuáles son las consecuencias de litigar o pleitear con Dios? Pleitear con Dios y con su palabra incapacita para oír y creer la verdad. No solo de Dios, sino la verdad en general. Quien se opone a Dios y a su verdad queda sujeto a una condición, queda en un estado en el que, como si fuera una especie de alcohólico o de drogadicto, tenderá a rechazar lo bueno y a aceptar lo malo. El que pleitea con Dios una vez o muchas veces se expone a seguir pleiteando con Dios siempre. El que rechaza la verdad, sea de forma parcial o total, se expone a rechazar siempre la verdad y a tener una disposición para la mentira. Juan 8, 43 al 45. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra?
Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Aquellos que rechazaban la palabra de Cristo, creían la palabra de mentira de Satanás. Todo el que rechaza a Dios y a su palabra, termina creyendo en cualquier cosa. Termina creyendo en bulos, en mitos, en cuentos, en historias sin sentido. Todo el que rechaza a Dios y su palabra, la verdad, termina creyendo en lo más absurdo, en lo más inútil. Pleitear con Dios y con su palabra lleva a ser receptivo para las doctrinas de demonios. El que rechaza a Dios y su verdad se vuelve receptivo para la mentira y las doctrinas de demonios. La mentira y las doctrinas de demonios están por todas partes, nos rodean. Tener a Dios y su verdad es como una especie de vacuna que nos libra de la mentira y de las doctrinas de demonios. Pero rechazar a Dios y su verdad, rechazar esa especie de vacuna espiritual, nos vuelve receptivos, nos vuelve candidatos a ser contagiados, contaminados por la mentira y las doctrinas de demonios. 1 Timoteo 4, 1 al 3. El Espíritu dice que en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe. Mirad, primero se produce la apostasía, el rechazar a Dios y su verdad. Y entonces, a continuación, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Como consecuencia de apostatar, se escucha el engaño, las doctrinas de Satanás. Por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracia participasen de ello los creyentes y los que han conocido la verdad. Satanás no solo miente sobre cuestiones fundamentales, trascendentes, como Dios, quién es Dios, cómo se adora a Dios, cómo se llega a Dios. No solo miente sobre esas cosas, sino que también miente sobre cuestiones cotidianas que tienen que ver con la vida diaria, como por ejemplo el matrimonio o como por ejemplo los alimentos. El diablo miente en todos los ámbitos de la vida, ámbitos espirituales y eternos y ámbitos materiales y terrenos temporales. ¿Por qué? Porque él quiere que la mentira sea como una red que nos atrape. La mentira nos rodee, no solamente en las cuestiones trascendentes, sino también en las cuestiones ordinarias y cotidianas. Pleitear con Dios y con su palabra nos hace poseer el error, por tanto, las doctrinas de demonio, y a transmitir a otros esas doctrinas de demonio, el error. 1 Timoteo 1, 3 al 7. Te rogué que mandases que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas que acarrean disputas más bien que edificación de Dios. Pues el propósito de este mandamiento es el amor, corazón limpio, buena conciencia y fe no fingida, de las cuales desviándose algunos se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Quienes siguen el error y la mentira, en el fondo, no saben lo que creen, no entienden el error en el que están, no saben lo que hablan ni lo que afirman.
están tan confundidos, están tan cegados por Satanás. Cegó, dice la Biblia, Satanás, el entendimiento de ellos para que no crean y se salven. Están tan confundidos que transmiten el error, creyendo que están hablando la verdad. No hay mayor desgracia. Creer que uno transmite la verdad y estar transmitiendo el error. Creer que uno está guiando a otros en el camino estrecho, el camino que conduce a Dios, e ir al tiempo por el camino ancho de la perdición. No hay mayor error, no hay error más trágico que creerse seguidor de la verdad y ser un seguidor de la mentira, que creerse luz y ser tinieblas. Por tanto, pleitear con Dios nos hace estar de parte del error, de la mentira de Satanás. Pleitear con Dios y con su palabra nos lleva a ser sus opositores permanentes. Una persona que discute con Dios, que cuestiona a Dios en algún momento, se vuelve en una especie de oposición a Dios permanente. Primera de Juan 1, 6, 8 y 10. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Cada vez que afirmamos algo contrario a Dios y su palabra, es como si dijéramos que Dios es un mentiroso. Es como si estuviéramos atacando a Dios, a la verdad de Dios, a Él mismo. Por tanto, es un grave pecado pleitear con Dios, porque se da cabida a la mentira, porque se sigue la mentira, porque nos vuelve personas siempre contrarias a Dios. Pleitear con Dios y con su palabra constantemente sitúa a las personas fuera de la salvación. En Judas 1, 4 y 16 se dice: algunos han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, impíos que convierten en libertinaje la gracia y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, que hablan cosas infladas. Estimados hermanos y amigos, hemos hablado de Isaías y el que pleitea con Dios. Nos hemos preguntado qué es pleitear con Dios y cómo se pleitea con Dios. Y hemos dicho que el texto de Isaías habla de una obra salvadora de Dios a través de un instrumento humano indigno, el rey Ciro, algo no común y por eso rechazado por algunos en tiempos del profeta Isaías, como también otros hoy día rechazan todo aquello que no les parece común en Dios. Por tanto, pleitear con Dios supone rechazar o contradecir su plan redentor soberano, expresado en su palabra, cuando ese plan no se entiende, cuando ese plan no encaja en el pensamiento propio. Y entonces se le acusa a Dios de ser injusto. Pero en el fondo quien alterca con Dios es una persona soberbia e ignorante, que no sabe cuál es su condición, mísera, que no sabe cuál es su lugar ante el Dios inmenso, eterno, creador y dueño de todo. Por eso se atreve a discutir con Dios. Y también nos hemos preguntado sobre cuáles son las consecuencias de pleitear con Dios. Y hemos dicho que pleitear con Dios y con su palabra nos incapacita para oír y creer la verdad y lleva a ser necios, maestros del error. Pleitear con Dios y con su palabra lleva a seguir doctrinas de demonios y lleva a ser sus opositores permanentes.
Pleitear con Dios y con su palabra constantemente nos sitúa fuera de la salvación y nos coloca en el camino de la mentira que conduce a la perdición. En Hechos 28, 25 al 26 y 29 se dice: como no estuviesen de acuerdo entre sí, les dijo Pablo: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías, diciendo: ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, para que no se conviertan y yo los sane. Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Y los judíos se fueron, teniendo gran discusión entre sí. Que el Señor nos ayude a creer siempre a Dios y su palabra, y a no discutir nunca con Él. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias una vez más por tu palabra, que nos muestra que tú eres Dios, el único, verdadero, y que todo lo que dices es verdad sobre cualquier cosa, que todo lo que haces es justo, bueno, santo. Todo lo que haces tiene un propósito redentor, un propósito para bien de los tuyos. Ayúdanos, Señor, a tener la fe suficiente como para poder decir siempre amén a cualquier cosa que proceda de ti. Que nunca nos opongamos a tu palabra revelada, a lo que dices o haces y nos muestras en tu palabra. Líbranos, Señor, de ser opositores tuyos, de discutir contigo o de discutir con tu palabra. Líbranos, Señor. Gracias, Señor, porque estás con nosotros y nos muestras tu presencia en diversas maneras, porque ayudas a los enfermos. Gracias una vez más por nuestro hermano Juan Manuel Portillo, porque lo estás recuperando. Gracias por Yeya, porque ya está en su casa y la estás recuperando. Gracias, Señor, también por Yoli, por Carlos, porque sabemos, Señor, que tú estás tomando su enfermedad en tus manos. También, Señor, te pido por Víctor, ten misericordia de él, de Cristina y de otros, Señor, que tienen enfermedades crónicas o son mayores, muy mayores. Y te pido, Señor, que tomes en cuenta todas estas cosas y nos muestres tu misericordia y tu gracia sanadora. Gracias, Padre, por todo lo que eres y haces por nosotros. Bendito seas. En tus manos encomendamos nuestra vida y todo lo que tenemos por delante. Gloria a tu nombre, oh Padre, por Jesucristo tu Hijo. Amén. Que el Señor nos bendiga y nos guarde.